y por lo tanto nuestro proyecto busca toda una serie de objetivos empezando de cero. De hecho, en la mayoría de las jurisdicciones, las normas del derecho privado sobre los activos digitales están poco claras y han producido inseguridad jurídica, impidiendo transacciones comerciales. UNIDROIT se centra en cuestiones fundamentales de derecho privado y propone un conjunto de principios para los estados y anima a aplicarlos mediante legislación, jurisprudencia o una combinación de ambas. Y al centrarse únicamente en las cuestiones fundamentales, nuestros principios permiten a los estados flexibilidad para desarrollar normas de derecho privado en este ámbito. También debo decir que la regulación es muy importante en este ámbito. Sin embargo, la seguridad de las normas de derecho privado es vital para la estabilidad del sistema y los mercados financieros. Por lo tanto, debería combinarse de forma adecuada una combinación de las normas de derecho privado y las regulaciones. Voy a ir mencionando los números de los distintos principios para que sepan a lo que me refiero y para que puedan ir consultándolos si quieren en el documento original. Normalmente en las diapositivas no van a aparecer, pero sí que los voy a ir mencionando para su comodidad. Como sabemos, tenemos 19 principios. El 1 dice, como ya hablamos ayer, que tratamos cuestiones de derecho privado relativas a los activos digitales y no nos ocupamos de normas o regulaciones públicas. El principio 2 define el alcance del objetivo de nuestros principios, es decir, que define qué es un activo digital. El principio 2 tiene 2 párrafos que mencionaré y el principio 2 implica que nuestros principios no pretenden abarcar todas las cuestiones de derecho privado de forma exhaustiva, sino que más bien nuestros principios ofrecen principios sobre cuestiones esenciales. Y esto es así porque creemos que estas cuestiones centrales son aquellas cuestiones sobre las que la gente disputa, litiga y acude a los tribunales. Creemos que nuestro modesto planteamiento tiene sentido y pretendemos aumentar la seguridad jurídica y a la vez que ofrecemos flexibilidad a los estados para preparar sus propias normas de este ámbito. El principio 2, el párrafo 3, utiliza la noción de los principios jurídicos para referirse a la parte de la legislación pertinente de un Estado que aplica nuestros principios. La parte restante de la ley del Estado se denomina la otra ley. Como he mencionado antes, nuestros principios solo abordan cuestiones principales y se animan a los Estados a aplicar nuestros principios y los Estados pueden aplicarlos de cualquier forma, mediante la legislación, jurisprudencia o mediante una combinación de ambas. Volviendo a la definición, principio 2, párrafo 1, el 1 y el 2 se deben leer juntos. Y en resumen definimos los activos digitales como un registro electrónico susceptible de ser sometido a control. Lo siento, es que me resulta muy difícil de pronunciar estas palabras en inglés. Vamos a utilizar aquí el concepto británico, por así decirlo, de la palabra control. Es decir, estamos hablando de que un registro electrónico es susceptible de ser sometido a control. Al contrario, el control se define en el principio 6. Perdón, si vemos los principios desde el final, el control se define en el principio 6 y puede decirse que es un equivalente funcional a la posesión de un bien tangible.
porque yo poseo mi reloj, por ejemplo, pero cuando no es intangible, cuando es intangible tú no puedes decir poseo. Por lo tanto, utilizamos la palabra control. En la mayoría de los casos se puede llamar control exclusivo. Y normalmente si tienes la clave privada para acceder a una blockchain, entonces tienes el control de este blockchain. ¿Cómo se define en nuestro principio? Debo subrayar que la noción de control en nuestros principios es en sentido fáctico, no legal. Creemos que así se capta mejor este ámbito y se ofrecen principios útiles. Como ya se habló ayer, creo que la jurisdicción puede que quiera utilizar el sentido de control desde un punto de vista jurídico. Y de hecho hemos dedicado mucho tiempo en los grupos de trabajo debatiendo sobre este tema. Si utilizamos el concepto de control como un concepto legal, se puede utilizar la noción indirecta, es decir, que es la posesión directa. Pero claro, si la posesión la tiene otra persona, puede ser que esa posesión esté en manos de un custodio, entonces yo tendré la posesión indirecta. Y esto ocurre así en distintas jurisdicciones. Ocurre en Japón y supongo que también en España. Por lo tanto, la noción de control desde un punto de vista legal supone entender quién tiene el control directo de un activo. Si es el cliente o si existe un custodio que esté a cargo de ese activo. Por eso a nosotros nos gusta más utilizar la noción de control desde un punto de vista fáctico. Pero desde un punto de vista legal, esta noción se puede utilizar sin problemas. En Japón lo que ocurre es que se va a utilizar la noción de control por primera vez en la legislación el año que viene y se va a implementar el concepto legal como se ha hecho en Estados Unidos, y tras varios años de debate se ha decidido que se va a utilizar esa noción de control por primera vez en la historia de Japón, pero es una combinación de legal y factual. Y fáctico, perdón. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El principio 2, párrafo 3, perdón. El principio 2, párrafo 1, utiliza la noción de registro electrónico. Debo decir dos cosas. Una es que no limitamos nuestro ámbito a los criptoactivos o a sistemas que utilizan blockchain. No debemos limitar nuestro enfoque a este tipo de tecnología. Queremos mantener la neutralidad tecnológica. De hecho, es posible que surjan nuevas tecnologías en los próximos años, por lo que pensamos que nuestros principios deben reconocerlo y estar preparadas. Mi segunda observación es que existiendo dicha neutralidad tecnológica puede resultar difícil para los lectores de nuestros principios imaginar situaciones específicas. En este sentido, los ejemplos o los casos de uso son muy importantes. Intentamos dar tantos ejemplos como es posible en los comentarios. Por lo tanto, esos comentarios son muy importantes. Esta diapositiva es un resumen de nuestros principios. La he hecho yo y espero que sirva de ayuda cuando lean los principios y todos los comentarios. Voy a mencionar el principio 3, que establece los principios generales. El párrafo 1, el apartado 1, dice que los activos digitales pueden ser objeto de derecho de propiedad. Esto significa que los derechos de propiedad sobre los activos digitales sobreviven a la insolvencia, y esto es muy, muy importante. Esto también lo recogen los principios 19 y 13. Los derechos de propiedad de nuestro principio incluyen los derechos de garantía, además de lo que en muchas jurisdicciones se denominan derechos de propiedad. Esto aparece en el principio 14 sobre derechos de garantía. Utilizamos el concepto de derecho de propiedad.
Esto se debe a que la noción de derecho de propiedad no varía, de una jurisdicción a otra. El derecho patrimonial, el derecho de propiedad es más amplio que el derecho patrimonial. Perdón. Demos un ejemplo. Imaginemos que en una jurisdicción un cliente tiene una demanda contra un proveedor de servicios para que le entregue un Bitcoin y dicha demanda se caracteriza legalmente como un derecho personal. Y si el Bitcoin está sujeto a control en virtud del principio 6, entonces se espera que se apliquen nuestros principios. Así que en este sentido intentamos mantener la neutralidad sobre las jurisdicciones. A menudo tomo un enfoque más general y después de 15 años hay que entender la importancia de la armonización y cómo tenemos que tener en cuenta la tradición de cada jurisdicción, la cultura, etcétera. Y por lo tanto el resultado de las decisiones depende de cada jurisdicción. La tercera parte de mi intervención, en esta tercera parte voy a plantear la utilidad de los principios de UNIDROIT en las distintas jurisdicciones. La parte fundamental de nuestros principios se basa en la noción de control y nuestros principios abarcan tres situaciones: la transferencia pura, la custodia y las operaciones garantizadas. Entonces, imaginemos que tenemos una persona A que tiene el control de un activo digital y transfiere ese activo a una persona B, traspasando ese control. Entonces, la persona A perderá el control y la persona B obtiene el control exclusivo. Y nadie más tiene el control de ese activo. Legalmente, esto significa que si la persona A tiene un derecho de propiedad, entonces, en casos habituales, la persona A transfiere su derecho de propiedad a la persona B. He dicho si la persona A tiene un derecho de propiedad y en casos habituales. Esto significa que un hacker, por ejemplo, no tiene un derecho de propiedad aunque el hacker tenga el control. Entonces, un derecho de control sobre un activo digital de un hacker a su cesionario no transfiere el derecho de propiedad de ese activo, salvo que el cesionario pueda beneficiarse de lo dispuesto en el principio 8, adquisición de buena fe. De hecho, salvo los principios 8 y 9, nuestros principios no ofrecen normas en relación a la transferencia pura y simple y muchas cuestiones se delegan a la legislación nacional. En cambio, nuestros principios sí ofrecen normas para la concesión de garantías reales. Simplemente quiero mencionar un par de cosas después de haber escuchado el debate tan interesante que se produjo ayer. ¿Cuál es el resultado de los activos? El activo resultante es que el Bitcoin resultante tras una operación de traspaso sea igual al originario, por así decirlo. En Japón hay toda una serie de sentencias que dicen no, el Bitcoin que cambia de propietario es distinto al original. Y todo esto depende de si hay un custodio, etcétera. Pero esta noción de activo resultante cubre una situación muy básica. La persona que tiene la persona que transfiere ese Bitcoin, la persona A, puede que la persona que reciba el Bitcoin, la persona B que reciba ese Bitcoin, la situación no sea igual. Porque imaginemos que la persona transfiere 100 Bitcoins y la persona B
tiene una clave y accede a esos 100 bitcoins en su cartera. Pero no sabemos si la situación de esos 100 bitcoins es la misma. Porque puede que esos bitcoins no sean los mismos que ha traspasado la persona A. Por lo tanto, necesitamos normativa que cubra esta situación que es muy básica. Entonces, todo esto depende de la interpretación de la ley en los distintos estados. Ayer, otra cosa que se mencionó, no sé si nos va a dar tiempo a hablar de esto, se habló del control, pero no tiene por qué ser, la persona que tiene el control de un activo no tiene por qué ser una sola, puede ser un control conjunto, que varias personas controlen un único activo. Puede ser que el acreedor tenga el control de una parte del activo y haya una persona que tenga parte del control de ese activo. Y en este caso, tanto el deudor como el acreedor van a tener el control conjunto o el control compartido de ese activo. Y en el caso de custodia es similar. El custodio tiene un control que es distinto al habitual, porque puede firmarse un acuerdo, un contrato entre el custodio y el propietario, pero es algo que no se menciona. Hay explicaciones muy largas en los comentarios y yo creo que es mejor no mencionar el tema de esta propiedad conjunta, este control conjunto, perdón. Y si hablamos de las transacciones seguras, la persona A, como deudor, puede conceder una garantía real sobre su activo digital a una persona B, el acreedor. ¿Cómo? La persona A accede al control del derecho de crédito, cede el control a la persona B y por lo tanto la persona A pierde el control y la persona B lo obtiene. En general esto es suficiente para que la garantía real de B sea oponible a terceros. De nuevo, esta no es la única forma, el único método para que se cree esta garantía. Depende de la jurisdicción. Porque la jurisdicción puede que ofrezca otras formas de gestión para que existan o coexistan y por lo tanto todo depende de cómo se implementen los principios y de los métodos que se utilicen para gestionar el control de los activos. ¿Y qué hay de la custodia? Es fácil. Si la persona C tiene un activo digital en nombre de una persona D, entonces C es un custodio y D es un cliente. Pero en esta situación C tiene el control exclusivo del activo y D no tiene el control. Pero si C se declara insolvente, el activo digital no pertenece ni debería pertenecer a la masa de insolvencia de C. El apartado 1 del principio 13 contempla estas situaciones ajenas. Ayer es algo que se trató. Se habló de si el párrafo, si el apartado 1 tenía algo que ver. Por supuesto, la insolvencia es muy importante. Pero lógicamente hay que ver qué ocurre en situaciones de insolvencia. De ahí que se añadiera el apartado 1.
Ayer se sugirió que se cambiara el título de ese principio porque pensamos que la insolvencia es muy importante. Por lo tanto, se decidió dejar el título como lo vemos ahora y se incorporó el apartado 1 y a partir del 2 se tratan las situaciones de insolvencia. La cuestión es cómo se produce la adquisición de buena fe. Ahora tenemos el caso de F que compra un activo digital a E y lo guarda para su cliente. Si F no es un adquiriente de buena fe, G sería... Si F es un adquiriente de buena fe, G estaría protegido por la regla de refugio. A menudo oigo a mis compañeros en Japón que están muy interesados en el enfoque de los principios de los activos vinculados. El principio 4 aborda las situaciones llamadas de activos vinculados. Hay dos tipos de activos digitales, los nativos y los no nativos. Algunas personas dicen que al principio del proyecto que los activos endógenos y exógenos, bueno, pero realmente decimos hablar de nativos y no nativos mejor. Tenemos los nativos que son como Bitcoin, por ejemplo, y luego hay otros que son no nativos. Hay ejemplos de monedas estables, tokens no fungibles, tokens garantizados, etc. La regla básica es que creo que básicamente un activo digital nativo no necesariamente lleva a la transferencia del activo objetivo o del activo vinculado, aunque se aplican algunas excepciones que llevan a las excepciones son importantes y se encuentran donde la legislación especial o un contrato por parte de las partes al amparo de la legislación existente crean tal vínculo jurídico. Si de igual manera una custodia de un activo digital no nativo no lleva automáticamente a la custodia del activo objetivo, a salvo que se aplique ciertas excepciones. Nuestro planteamiento es que nuestros principios no ofrecen principios relativos a la naturaleza jurídica del propio vínculo y esas cuestiones se delegan en la ley de cada estado o en nuestra jerga otra ley. En el comentario se explican los detalles mediante varios ejemplos, por lo que recomiendo que lo lean detenidamente. Tengo que acelerar un poquito. Creo que este comentario es útil. Los estados deberían elaborar leyes y o reglamentos relativos al vínculo y a los activos de destino. Para ello sería muy importante examinar las leyes y reglamentos de cada jurisdicción pertinente. No sé, creo que me voy a saltar las próximas dos diapositivas, pero igual les interesa. Esto es ver cómo deberíamos ver que los documentos escritos o Wertpapier en alemán se han desmaterializado ejemplos de cheques, garantías de inversión o acciones de empresas. En muchas jurisdicciones, en los últimos años, estos documentos se han desmaterializado y a menudo, aunque no siempre, se ha hecho mediante una legislación especial. La legislación especial para la inversión de garantías es algo histórico que ocurría antes de que existiera
o que se introdujera la tecnología de blockchain. Y para algunos documentos llevará tiempo porque depende de la situación, de la jurisdicción, pero puede que suceda durante o después de la introducción de la tecnología de blockchain. Una pregunta interesante podría ser cuál debería ser la relación entre estos documentos electrónicos y nuestros principios sobre los activos digitales. Bueno, nuestros principios no excluyen dichos documentos electrónicos de la definición de activo digital, pero en la mayoría de las situaciones los estados establecen normas detalladas sobre dichos documentos electrónicos, por lo que en esa situación se aplican dichas normas especiales en lugar de nuestros principios. Esto se explica en el comentario 3.7. En concreto, hay dos posibles formas de regímenes jurídicos para los documentos electrónicos y se hace a través de dos pasos o de un paso. Tomemos como ejemplo las acciones de las empresas. Antes las acciones se presentaban en papel o como un certificado. Hoy en día en muchas jurisdicciones normalmente se hace mediante legislación. Las acciones pueden ser o deben ser sin papel, desmaterialización o despapelización, si se me permite. En este contexto, los registros electrónicos representan los derechos de los accionistas, pero por lo general esos registros electrónicos no son controlables en el sentido de los principios UNIDROIT porque no satisfacen la definición de control del principio 6 de UNIDROIT. Históricamente también esta desmaterialización ocurrió antes de que se introdujera la tecnología de blockchain. Este es el caso en Japón, pero bueno, esto puede ser objeto de debate. Ahora bien, puede darse el segundo paso. Se trata de convertir esos registros electrónicos no controlables o tokens. Así que es la tokenización de las acciones y tenemos los controlables y los no controlables y esto es la tokenización de las acciones. En esta situación los derechos de emisión controlables son derechos de emisión según los principios de UNIDROIT, pero el vínculo entre los derechos de emisión controlables y los no controlables debe ser regulados por otra ley o legislación nacional para que todo el sistema funcione legalmente. La semana pasada visité Luxemburgo y participé en una conferencia allí y había 3 leyes que se habían aprobado en Luxemburgo en este ámbito y lo que yo entiendo es que hicieron un enfoque en 2 pasos para los bonos y garantías y tenían para el patrimonio registrado en acciones tenían un único paso, o sea, así que ya habían desmaterializado todas las garantías y para los bondos y aprobaron una legislación de 2 pasos para permitir la tokenización de este, como hemos dicho. Sin embargo, antes esto, digamos que sin intermediario, pero hubo un cambio o pasaron del registro a un registro digital o nuevo que reemplazaba ese. Entonces era un enfoque basado en un paso para controlar los registros electrónicos. Puedo estar equivocado, pero así es como lo entiendo yo el enfoque de Luxemburgo. Por cierto, en Luxemburgo están trabajando ahora en las enmiendas al Código Civil y es muy interesante. No sé si llevará 100 años o 3 años, pero están viendo los posibles cambios en relación con este tema. En términos generales, la desmaterialización se ha llevado a cabo recientemente, o sea, que está la desmaterialización de un paso que puede tener más éxito. Los registros electrónicos controlables suelen estar reconocidos por la legislación nacional, que es lo que va a hacer Japón en primavera. Y estos registros electrónicos representan los derechos sobre las mercancías en un almacén, por ejemplo. En esta situación,
Si bien los registros electrónicos se encuentran dentro de la definición de nuestros principios UNIDROIT, la legislación nacional suele proporcionar normas exhaustivas y, si es así, se aplican dichas normas. Esto muestra algunas cuestiones que pueden ser interesantes. Entre Steven y yo hablamos de dos cosas. Una es la comparación entre distintos aspectos. Cuando hablamos más de situaciones de custodia, en temas de insolvencia, así que no voy a entrar en detalle. Voy a hablar de dos cuestiones más. Del derecho internacional privado. Ya hablamos ayer sobre el principio 5, que adopta un enfoque en cascada, que ofrece un enfoque algo novedoso. Se intenta incentivar a las partes interesadas para que especifiquen la ley aplicable en un activo digital en sí mismo, o en el sistema o la plataforma, que se puede ver en el principio 5 en el apartado 1A y 1B. Los activos digitales, se dicen que los activos digitales o el sistema pueden especificar las disposiciones de nuestros principios, además de la ley nacional de un Estado. Hoy en día esto no es el caso en la práctica existente. Por eso he dicho que intentamos incentivar a las partes interesadas. Nuestra intención es garantizar la seguridad jurídica. Un punto importante es que nuestra norma adopta un enfoque funcional. Aquí significa que la idea de que la ley aplicable debe ser fácilmente conocida por las partes que realizan transacciones con activos digitales. Quizá añada algo de que el principio 5 sobre si la ley se aplica si la legislación aplicable no procede del propio activo digital o del sistema, se aplica el apartado 1C si existe un emisor del activo digital. Si no se aplica ninguno de los apartados 1A, B o C, entonces el apartado 1D dice que, en resumen, la ley aplicable son nuestros principios. Más exactamente, sí, que la ley aplicable son nuestros principios. Un punto importante es que la ley aplicable determinada en el apartado 1 regirá todas las cuestiones de propiedad en relación con los activos digitales. No se limitará a las cuestiones de propiedad cubiertas por nuestros principios. El encabezamiento del apartado 1 lo establece claramente, y esto es muy importante. El apartado 2D es importante. Dice que la ley aplicable determinada por el apartado 1 se aplica a todos los activos digitales de la misma descripción. Bueno, la misma descripción se explica en el comentario 11.6. Por misma descripción se entiende que los participantes en el mercado tratan los activos digitales como fungibles. Ahora tengo que decir dos excepciones. Uno son los párrafos 3 y 4. En lo que respecta a la determinación de la ley aplicable a las cuestiones en la situación de custodia que se abordan en el principio 10 al 13, no se aplica el apartado 1 o el apartado 2, y en su lugar se aplica la regla del derecho internacional privado descrita en el apartado 3. La otra exención que se encuentra en el apartado 5, la regla del derecho internacional privado de los párrafos 1 y 2 no se aplica a las cuestiones de la oponibilidad a terceros y la prelación en relación con las garantías reales cuando éstas funcionan con arreglo a sistemas distintos del control, a saber, normalmente en sistemas de inscripción registral. Para estas cuestiones, la ley aplicable viene determinada por otra ley. Por otra ley se entiende aquí la norma de derecho internacional privado del Estado del Foro. Muchos instrumentos internacionales vigentes establecen que la ubicación del cedente o del otorgante es el factor de conexión. Otra cosa que quería mencionar, aunque quizá me esté alargando más de lo que debería, era hablar de un proyecto
Las dos situaciones típicas de ejecución relacionadas con activos digitales son las siguientes. La primera situación es que un acreedor general obtenga una sentencia judicial contra el deudor que intente embargar los activos del deudor que casualmente incluyen activos digitales. La segunda situación es que un acreedor que tomamos los activos digitales del deudor como garantía intente realizar su garantía real cuando el acreedor intente vender los activos digitales para satisfacer su reclamación. Los principios de UNIDROIT sobre activos digitales no proporcionan normas específicas sobre esta cuestión, excepto en el principio 17, y delegan la cuestión en la legislación nacional de cada jurisdicción u otra legislación, como se dice en el principio 18. Sin embargo, se espera que otro proyecto de UNIDROIT, denominado Proyecto sobre Mejores Prácticas para un Cumplimiento Efectivo, proponga algunas normas básicas sobre esta cuestión. Yo no soy miembro del grupo de trabajo, así que no sé exactamente en qué situación se encuentra esto, pero estas normas aún no se han ultimado, pero se espera que se hagan públicas próximamente. Actualmente se están estudiando dos normas básicas. Hay más reglas de conservación, pero por el tema de tiempo no voy a entrar en detalle. La primera regla que cabe esperar es el deber de cooperación del deudor o del tercero, cuando tenga el control, para el embargo y la transferencia. La segunda cuestión está relacionada con las sanciones. Creo que voy a saltarme la explicación. Creo que no tenemos tiempo para explicar lo que sucede en el mundo. Saben que en Estados Unidos y Reino Unido, se escuchó ayer que están adoptando un enfoque consistente en elaborar una nueva legislación. Y están viendo cómo abordar la redacción. Y están viendo cómo proceder. Pero están introduciendo un nuevo concepto, un nuevo enfoque en Reino Unido. Estas reformas son coherentes con los principios UNIDROIT, por supuesto. En Japón, que vamos un poquito por detrás en algunos documentos, en términos generales, en Japón el Código Civil no ofrece ninguna norma específica sobre los activos digitales. En general, el Código Civil vigente considera que no se reconoce un derecho de propiedad sobre los activos intangibles, por lo que tampoco se reconoce sobre los propios activos digitales, salvo que se introduzca un registro específico. En este caso, lo que hizo Japón en el pasado fue hacer enmiendas a su ley reguladora, llamada Ley de Servicios de Pago, para proteger a los clientes. En cuanto a la estabilidad financiera, la finalidad es muy importante cuando hablamos de estabilidad. Cuando se habla de inversiones y de pagos, en los principios de UNIDROIT, en este caso, son muy relevantes. Para concluir, hay muchos temas interesantes, cuestiones jurídicas interesantes y a veces difíciles que probablemente surgirán en relación con los activos digitales en los próximos años en muchas jurisdicciones. La seguridad jurídica se alcanzará mediante nueva legislación, decisiones judiciales o una combinación de ambas. Yo creo que los principios de UNIDROIT sobre activos digitales y derecho privado son útiles para que todas las jurisdicciones examinen este ámbito y piensen en las interpretaciones adecuadas de su derecho privado vigente y en la necesidad de una nueva legislación. Y finalmente, me gustaría decir que tengo que abandonar la sala después de la intervención del profesor Tirado y me disculpo por ello, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que me gustaría que después de la presentación haya preguntas. Si no, me pueden enviar un correo electrónico y estaré encantado de continuar con el diálogo, hablar por Zoom
o bueno, hoy en día es sencillo mantener el contacto. Así que bueno, ha sido un placer para mí estar aquí y les agradezco mucho su atención. So thank you so much, Professor Kanda, for your insightful and also. Gracias, profesor Kanda, por la extensa exposición y interesantísima. Ahora vamos a dar paso al profesor Tirado. No sé si por mí Okay. no tengo ningún problema. Sí. 10 minutos. So we can open a 10 minutes debate now with Professor Kanda. Vale, pues 10 minutos de debate con el profesor Kanda. No sé si hay alguna pregunta. Pues sin micrófono. He's going to ask you a question. Yeah, right. There is someone ready. Sí, ahí. Thank you. I have a question. Gracias. Tengo una pregunta para el señor Kanda. No soy experto en Unidroit, pero soy experto en tecnología. Los activos digitales se pueden adquirir, transferir, adquirir como colateral. Y, lógicamente, esta transacción se verá afectada por los programas informáticos. Y Unidroit es consciente de la interoperabilidad entre las distintas jurisdicciones. Pero al final los ordenadores tienen que comunicarse entre sí y dicen, oye, este activo se utiliza como colateral. Esto lo tienen que entender distintos sistemas informáticos. Y si esta información está codificada de forma general, los ordenadores se van a entender. ¿Considera usted que la tecnología puede tener un papel importante en el apoyo a Unidroit? ¿Y en qué sentido? Gracias. Muchas gracias. Es muy importante esta pregunta. Dos cosas. La primera es más general. Quiere decir, el tema más general es que en un mundo informático todo está basado en software, en programas. De hecho, cuando se creó blockchain, los creadores eran los que eran anti-Estado. Era gente que quería prescindir del gobierno y que querían hacer las cosas a su manera. Queremos crear nuestros programas a nuestra forma, de forma que no necesitemos que se reconozcan los derechos de autor ni de propiedad. Pero en realidad lo que hemos observado o que la gente vio es que cuando se fue a los tribunales las cosas son distintas. Entonces, claro, los jueces aplican la ley para resolver diferencias. Entonces, aunque todo se haga a través de ordenadores, considero que los litigios, las disputas van a seguir produciéndose y la gente irá a los tribunales. Y no sé si el compañero Tirado tendrá o el profesor Tirado tendrá una visión distinta, pero cada jurisdicción tiene que desarrollar sus normas basadas en los principios. Y el segundo comentario es que en el contexto en el que nos encontramos, en una situación de insolvencia, tenemos que garantizar transacciones seguras, operaciones seguras, y eso se tiene que hacer a través del análisis de datos. Los principios de Unidroit ayudan a interpretar qué parte del programa se puede utilizar para identificar quién es la persona que controla un activo en una situación, quién es el deudor, quién es el acreedor, quién es el custodio, porque en muchas situaciones esto no es explícito. De ahí que sea necesario explicar casos de uso que lamentablemente en muchas ocasiones no son suficientes. Entonces, si he entendido correctamente la explicación, el ejemplo que ha dado
es que las... por favor, ¿puede acercarse al micrófono? Entonces, precisamente por eso y para simplificar, se deben controlar las normas Micrófono, por favor. Por favor, si puede acercarse al micrófono, es que no se oye bien. Entonces se puede utilizar, todo esto dependerá del contrato subyacente entre nosotros, pero esto no se refleja en el activo digital en sí, tanto como en el sistema. Y en un sistema DLT, las cosas están mucho más claras y son más funcionales que a través de un registro, una entrada en un registro para el que tienes que reflejar si ese activo pertenece a un tercero o no. Por lo tanto, la tecnología explica las normas y creo que es necesario dar toda una serie de explicaciones porque esto ahonda mucho más. ¿Alguna otra pregunta o quizá dejamos el debate para después? No os preocupéis porque todo el mundo que me ha dicho que tengo que tomar, que me tiene que llevar poco tiempo, no os preocupéis. El profesor Kanda es una persona muy humilde, pero no es un profesor cualquiera, es un hombre legendario. Es una leyenda en Japón. Y también es uno de los profesores más destacados que existen y por eso es fantástico que haya podido liderar no solo la creación de estos principios de UNIDROIT, sino también que nos haya regalado su presencia y su humildad. Y estoy encantado de que haya podido honrarnos con sus palabras. Y quiero que todo el mundo sepa que es una persona muy especial en muchos sentidos. También quiero dar las gracias de corazón al profesor Morán, a Carmen y a todas las personas que han participado en este fantástico proyecto. Nos honra el hecho de que se haya dedicado expresamente un proyecto de investigación a nuestro instrumento. Es algo muy generoso y excepcional, así que estamos muy agradecidos al Gobierno de la Generalitat Valenciana, también a los registradores de España que nos ayudan y nos apoyan. Muchas gracias. También damos las gracias al apoyo institucional que hemos recibido. También es un placer estar aquí con el señor Wise y con el señor Smith, que quizá ha sido la persona que ha encabezado el proyecto paralelo, porque ellos iban como un paso por delante de nosotros, pero la relación entre las distintas comisiones ha sido importantísima y los resultados creo que son importantes, cómo se reflejan en el instrumento. Tengo pocas oportunidades de venir a casa, así que esta es otra razón para dar las gracias.
Soy de un lugar que está muy cerca de aquí, así que para mí es un enorme placer estar aquí. Siento mucho haber llegado tarde ayer. En cualquier caso, iba a decir que estoy agradecido de que me hayan invitado a venir a casa, porque lo que voy a decir tiene que ver con el contexto. Quiero decir un par de cosas que creo que Hideki ha comentado y quiero puntualizar un par de cosas que dirá Hideki y Steve, quizá. Bueno, pero voy a hablar en español porque mi español es muy bueno y la mayoría de las personas que hay en la sala prefieren el español. Así que si no les importa, voy a hacerlo en español, que también es una realidad y es algo que controlo. Haberos mantenido aquí. Veo muchos amigos y muchos colegas, estoy muy agradecido de poder hacer una presentación más institucional de estos principios. Creo que el contexto que os voy a dar puede ayudar bastante a la comprensión de por qué se han redactado las reglas, cómo se han redactado, los motivos que hay detrás. Porque en ningún momento se ha tratado de dar una regulación completa de los aspectos de derecho privado transaccional de los activos digitales, sino simplemente, como veremos, de completar el régimen jurídico para asegurarnos de que allá donde ya existe un sistema jurídico relativamente desarrollado, basta con añadir una serie de reglas específicas que derivan de la tecnología específica. Y para eso voy a hablaros un poco de UNIDROIT y los tipos de instrumentos que tenemos, porque me parece esencial para la comprensión general. Como valenciano que soy, me vais a permitir también una palabra de emocionado recuerdo a la gente que no está con nosotros y que tanto ha sufrido por las riadas de la famosa Dana, que se llama, que todo el mundo usa ahora esa palabra, un poquitín más al norte de aquí. Yo, como valenciano de mucho tiempo, como tantos otros valencianos, perdí ya un familiar en la riada del 57, y en esta ocasión no, pero mi tía y mi primo casi se mueren también, con lo cual 70 y pico años después uno se da cuenta de que tampoco hemos hecho nada para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y yo no quiero ponerme político, pero, en fin, podríamos haber aprendido, porque es cierto que esto tiene que ver con el cambio climático, pero también es cierto que en Valencia pasa siempre, pasa cada X tiempo, y es así. Entonces se podría haber hecho un poquitín más, quizás. Así que un emocionado recuerdo a todos ellos. Para mí fue muy difícil levantarme en el otro extremo del mundo una mañana y encontrarme 276 mensajes en mi teléfono. Me asusté, claro, hasta que los leí todos, no sabía si había muerto alguien, si no se había muerto alguien, fue una cosa tremenda. Bueno, basta. Entonces, empiezo con la presentación explicando muy brevemente UNIDROIT es un organismo intergubernamental que tiene 65 países como miembros. 65 países suena quizás a poco porque hay unos 200 de Naciones Unidas, pero en realidad nuestros países representan casi el 74,5% de la población mundial y más del 90% de la economía mundial. Más del 90% del PIB nominal mundial son miembros de UNIDROIT. Entonces, no son todos, son un tercio, pero tiene un carácter global e importante. Y sobre todo, me precio mucho de decir que es una organización que va a hacer dentro de un año y unos pocos meses 100 años. No existe en teoría, depende de cómo lo cuentes, solo otra organización internacional en el ámbito del rule of law jurídico que tiene 100 años. Nuestra hermana, la Conferencia de La Haya para el Derecho Internacional Privado. Es verdad que ellos tienen el nombre de su secretariado es el Buró Permanente, porque durante mucho tiempo no era un buró permanente, sino era una organización que era como el Guadiana, entraba y salía. Luego, es discutible cuándo se creó en realidad, ¿no? Pero en todo caso
ellos son más antiguos, pero UNIDROIT es anterior a Naciones Unidas y anterior a UNCITRAL. No sé cómo conseguís pronunciar el acrónimo de UNCITRAL en castellano, es imposible, es casi mejor decirlo en inglés. Sí. Lo que quería subrayar aquí es lo siguiente. UNIDROIT se crea en el contexto de la Sociedad de Naciones, que es el primer intento entre guerras de solucionar el mundo de una manera, desde una organización global que solucione conflictos no a través de guerras, que es lo que se hacía entonces. Entonces se crea esta organización, esa es una foto del Tratado de Versalles y del Charter que la crea, con la idea de crear un foro de discusión que evite la guerra, pero creando también organizaciones satélite. Las organizaciones satélite que se crean en la Sociedad de Naciones son la Organización Mundial de la Salud, la Corte Internacional de Justicia, la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT. Estas son las 4 organizaciones satélites principales que se crean en la Sociedad de Naciones. Las 3 primeras se incorporan a Naciones Unidas después, por eso las vemos ahora de manera tan... son parte del sistema. UNIDROIT, por motivos políticos, se incorpora como organización internacional separada por el gobierno italiano en el año 26 y después revisa sus estatutos en el año 40. Es decir, lo que me importa es que se conozca la idea de que ya se concebía como un elemento esencial para el desarrollo de la humanidad que el crecimiento económico iba a favorecer la ausencia de conflictos y que para el crecimiento económico era esencial una cierta armonización o diálogo claro entre los sistemas jurídicos existentes en el mundo. Sin eso iba a ser muy difícil no solo la relación entre países, sino también el desarrollo pleno del comercio y las transacciones internacionales. A ver, ¿por qué es importante? Todo esto estoy explicando todo esto porque tiene que ver con el tipo de instrumento que aplicamos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, los motivos, obviamente, de que la armonización mejore o favorezca el crecimiento económico son los conocidos. Si los sistemas jurídicos son similares, se bajan los costes de transacción a la hora de invertir, porque si uno quiere invertir en otro país y el sistema jurídico es similar, en ese caso pues no hay duda de que tiene que invertir menos en conocer el riesgo de la inversión. La seguridad jurídica que da la armonización permite el cálculo ex ante de riesgos, de riesgo económico, determinación de precios razonables, etcétera. Es decir, toda una teoría económica sobre por qué la armonización es positiva. Se puede, y hay quien ha opuesto a la armonización la teoría de la competencia regulatoria y se dice, no, es mejor que cada uno tenga su sistema jurídico y que después entre ellos se compita, es decir, que los stakeholders, que los usuarios de los sistemas decidan si prefieren un sistema americano, un sistema inglés, un sistema español, un sistema de Ruritania. Y es lo que pasa en Estados Unidos con el derecho de los estatal frente al derecho federal. Todo el mundo aquí conoce California y conoce Nueva York y conoce Washington, el Distrito de Columbia, pero ¿cuántos de los que están aquí conocen un estado que se llama Delaware? Y sobre todo, ¿cuántos han estado en el estado de Delaware? Yo he vivido en los Estados Unidos y no he estado nunca en el estado de Delaware y soy muy curioso. Sin embargo, la inmensa mayoría de las sociedades de los Estados Unidos se incorporan en el estado de Delaware y es un tema de competencia regulatoria en el ámbito corporativo. Pero claro, eso es una competencia regulatoria interna dentro de un propio país con un tipo muy determinado de usuario. Eso no se puede, digamos, extrapolar a la posibilidad de elegir un sistema jurídico aplicable a transacciones fuera de un Estado, al menos eso es muy difícil de hacer, por una serie de motivos. Por eso, una norma buena de derecho internacional privado de conflicto de ley aplicable puede funcionar, pero tiene sus limitaciones. Y sobre todo, las ventajas de la competencia regulatoria están ya previstas o se incorporan al proceso metodológico de determinación de instrumentos normativos en UNIDROIT. ¿Por qué? Porque la metodología de UNIDROIT es la siguiente. Se buscan expertos de todo el mundo
que tengan y nos traigan sobre la mesa las mejores prácticas que existen en todos los modelos, de derecho civil, de derecho común, pero también dentro del derecho civil las distintas variedades y dentro del derecho común las distintas variedades. Se invita a la industria, se invita al sector privado y al sector público. Es decir, los usuarios, aquellos que deberían elegir la normativa corporativa o la normativa aplicable en el caso concreto, sacan su argumento, tienen su argumento en el momento de elaborar la norma. Es un modo, por ejemplo, como desaparece la pérdida de recursos que consiste en la carrera hacia la obtención de un derecho monopolístico. Por ejemplo, pensemos en las patentes. Varios grupos investigan para obtener una patente. Solo el que la obtiene se lleva el beneficio. Todos los demás han perdido su inversión, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría económica. En este caso, sería lo mismo. Si tú eliges la competencia regulatoria, hay muchos sistemas distintos, solo uno o muy pocos van a ser elegidos. Sin embargo, lo que te permite esta metodología es meter en un cajón a todos los modelos y elegirlos ex ante. Es decir, que hay una mayoría, un consenso sobre cuál de ellos va a ser el que mejor va a funcionar. Y, por lo tanto, la competencia regulatoria se produce ya en el proceso de determinación de la norma. Eso hace que se evite malgastar recursos y que haya instrumentos que no... Y por eso estos instrumentos se consideran mejores prácticas o estándares internacionales por los órganos relevantes. ¿Cómo se incorporan estas mejores prácticas? Bueno, pues nosotros aspiramos a que los legisladores lo incorporen. Si no, pasa en muchas ocasiones que el sector privado los usa porque los incluye contractualmente, elige los principios como normativa aplicable, etc. Y luego existe un efecto osmótico, como si fuera por ósmosis, este tipo de instrumentos de UNCITRAL, de UNIDROIT, que se discuten, se debaten en universidades, que se escriben libros sobre ellos, que los jueces los citan. Todo esto va poco a poco calando, permeabiliza, en un sistema jurídico casi nunca es impermeable. Lo cual hace que, al final, se suelen utilizar bastante, no solo en países más necesitados de ayuda regulatoria, sino también en los países más desarrollados. Desde ya quiero explicar que nada de lo que hace UNIDROIT, ni en teoría UNCITRAL, es regulatorio. Nosotros hacemos normas de derecho privado, que es muy distinto. Entonces, pues veo aquí a grandes expertos de derecho regulatorio, bien, miro a Reyes, por ejemplo, los derechos de los mercados financieros, MiFID, queda completamente fuera de lo que hacemos nosotros, porque es en realidad la modificación o la limitación de los sistemas de derecho privado, que es lo que nosotros regulamos. Nosotros decimos, bueno, pues en principio, si no hiciera falta regulación, este sería el sistema. Y luego viene el regulador y lo regula. No es incompatible, no hay una contradicción, sino que la idea es que ambos trabajen de manera conjunta, ¿no? Esa es un poco la idea. Y esto es muy importante y si tengo tiempo explicaré por qué. Porque hubo un problema en la determinación del principio 5 de ley aplicable entre el gobierno francés y el modelo. No sé si se habló de este tema, pero vamos, fue un problema de mala interpretación sobre estos sistemas, justo, sobre la naturaleza del sistema de principios de UNIDROIT o de cualquier otro organismo transnacional que hace principios y no normas de derecho privado estricta. Otro punto que me parece muy importante explicar, creo que sea... A ver, ya, que explicar es por qué hacemos derecho de soft law ahora mismo prácticamente todos. Porque lo contrario es muy complicado hoy en día. Es muy difícil hacer tratados de derecho, digamos, duro, derecho aplicable. Por ejemplo, yo recién llegado casi conseguí la aprobación con mi equipo de lo que se llama el protocolo MAC. El protocolo MAC es el cuarto protocolo del sistema de Ciudad del Cabo, que se refiere a garantías reales sobre bienes de minería, agricultura y construcción. Este es el cuarto protocolo de un sistema que ya está aprobado y que se conoce que funciona a la perfección en muchos sistemas. Y aún así duró 14 años la negociación de ese tratado. 14 años para conseguir su aprobación. Si en lugar de una materia ya regulada pensamos en una materia tecnológica que cambia cada minuto,
la posibilidad de aprobar un convenio, un tratado de derecho duro sobre una materia que es mutante y es enormemente técnica es prácticamente inexistente. Por lo tanto, eso explica por qué cada vez hay menos tratados y lo que hay es mucho más derecho suave, por así decir. Los tratados hoy en día son la excepción y se refieren exclusivamente a temas de derecho internacional público o a temas en los cuales tiene que haber una norma aplicable directa porque es reconocimiento judicial, adopción de niños, es decir, cosas que no pueden dejarse a la buena voluntad de la aplicabilidad voluntaria de las partes, ¿no? Entonces, UNIDROIT se mueve claramente hacia los principios de derecho suave, soft law, y que además pensamos son más eficientes porque su negociación es más rápida. En 2 o 3 años somos capaces de sacar el sistema con un comentario adecuado y los países los acaban incorporando como su propia normativa, con lo cual no hay una cesión de soberanía por parte del Estado, lo cual mentalmente es muy importante porque el Estado tiene una enorme vanidad. El Estado, en principio, no quiere comprometerse a una norma que no ha elaborado él mismo. Por lo tanto, mentalmente, tomar una norma que es algo que se ha negociado de manera independiente y que es libre de adopción, como su propia ley interna, normalmente es más fácil que ocurra que la ratificación de un tratado. Números, muy rápidamente. El tiempo medio, y eso es anticuado, un poco anticuado, el tiempo medio para entrar en vigor de un tratado es más de 7 años. El 36,7% de los tratados de UNCITRAL, el 28% de la Haya y el 25% de UNIDROIT nunca han entrado en vigor. Nunca. Todo eso son recursos públicos perdidos totalmente. Más del 50% de ratificaciones ocurren tras más de 15 años de la aplicación, de la aprobación del instrumento. Con lo cual, la utilización del derecho duro en el ámbito internacional va poco a poco convirtiéndose en una excepción, en algunos casos en los cuales es, por supuesto, necesario. Bien, otro punto... Otro punto muy importante, ¿cómo funciona la relación? Hay 3 organizaciones hermanas que se llaman UNIDROIT, UNCITRAL y la Haya. La Haya hace derecho internacional privado en el sentido histórico, en sentido clásico. Jurisdicción, ley aplicable, cooperación, coordinación, reconocimiento de decisiones, nada más. Nosotros hacemos derecho internacional privado, no, derecho privado internacional, es decir, normas distintas. Y por lo tanto, entre la Haya, el trabajo de la Haya y el trabajo de UNIDROIT hay una complementariedad absoluta. Y nosotros tenemos muy poco problema con ellos a la hora de determinar la normativa. Siempre tenemos alguna norma de derecho de aplicable, porque si no, nuestro instrumento sería incompleto, pero una norma de 20 o de 19 en este caso. Con UNCITRAL, sin embargo, las cosas son más complicadas porque tenemos el mismo ámbito de aplicación y, por lo tanto, nos tenemos que coordinar. UNCITRAL tiene también 70 países miembro y no podemos hacer el mismo tipo de trabajo, sino que tenemos que hacer un tipo de trabajo, digamos, complementario, pero en ningún caso el mismo, porque sería duplicar recursos públicos. Eso explica muchas cosas de estos principios. UNCITRAL participó muy activamente en la elaboración de estos principios. UNCITRAL tiene su ley modelo sobre registros electrónicos transmisibles, tiene su ley modelo sobre garantías reales, tiene su guía legislativa sobre insolvencia. Nosotros ni podemos ni queremos contradecir esos estándares, que consideramos estándares a los cuales nos tenemos, previos a los nuestros y por especialidad de materia, por lo tanto nos tenemos que adaptar a los mismos. Solamente en casos muy excepcionales, cuando es absolutamente necesario, podemos salirnos de la regla que nuestra organización hermana había predeterminado. Pero es algo que ocurre muy pocas veces. Por eso, muchas de las reglas que hay aquí están limitadas en parte para no entrar en lo que es el ámbito de UNCITRAL. Lo cual, en algún momento, confieso, nos resultó un poco difícil porque en materia de insolvencia está un poco anticuado la guía legislativa y, por lo tanto, por ejemplo, en la definición de insolvencia fuimos un poquitín más allá para cubrir la realidad actual. Ojo, que el sistema de UNCITRAL
la definición de un citral de procedimiento de disolvencia no es que esté mal, está bien a los efectos a los cuales lo usan ellos, que es para el reconocimiento de resoluciones judiciales. A esos efectos no hay nada que decir, pero a los efectos de derecho jurídico material se queda corta, porque deja fuera precisamente los procedimientos no formales, ¿no?, que ahora mismo son la regla y tenían que estar captados por los principios. Nosotros seguimos y tenemos que ser coherentes con nuestros propios instrumentos y por eso seguimos muy de cerca el convenio de UNIDROIT sobre reglas materiales relativas a los títulos mantenidos por intermediario, la Convención de Ginebra de 2009, en la que el profesor Kanda también fue uno de los activos participantes. Bien, eso explica varias cosas sobre el contenido de nuestros principios y es un límite a las reglas que tuvimos que incorporar nosotros. Cuando hicimos estos principios nos preguntamos, ¿son los activos digitales un tipo nuevo de cosa? ¿Es algo nuevo los activos digitales? Y como corolario a la respuesta a esa pregunta, ¿es necesaria nueva legislación? ¿O es necesario regular de nuevo? Y en su caso, ¿qué y cómo? Esa es la pregunta que nos hicimos. Y al analizar la tecnología, porque los principios tenían que tener dos características, tenían que ser tecnológicamente neutros en la medida de lo posible, es decir, que sirvieran para todas las tecnologías posibles. Esto, por supuesto, es muy complicado porque la tecnología evoluciona, pero nosotros fuimos convencidos de que la tecnología, los sistemas de tecnología distributiva, los DLTs, van a estar por aquí un tiempo y, por lo tanto, puede estar basado en la tecnología DLT, que es en la que se basa el tipo de actividad que se regula en los principios. En segundo lugar, jurisdiccionalmente neutro. La idea es que las normas sirvan tanto a países de derecho común como de derecho civil. No es verdad que hubiera más miembros de derecho común que de derecho civil en el grupo. Eran la mitad, exactamente. Había expertos de ambos grupos. Lo que pasa es que en el ámbito internacional de las intermediate securities, en el mundo financiero, la conceptualización funcional y los conceptos y definición de conceptos, incluso el lenguaje utilizado, se ha impuesto claramente como el que se utilizaba en los sistemas anglosajones, que fueron los que primero regularon esta materia. Por eso, muchos de los usos parece que se ha favorecido un sistema de derecho común, pero no es eso, simplemente es que en el ámbito financiero es como se dice y es el tipo de concepto que funciona en la actualidad. Y, como decía el profesor Kanda, digamos que la ley que subyace a todos los principios es el principio funcional. Por poner un ejemplo de a qué nos referimos con eso, en tema de garantías reales. Hay muchos países, el nuestro, por ejemplo, en el cual los sistemas de garantía real están determinados por números clausus en los cuales se tiene que definir determinado tipo de derechos de garantía real porque se considera una especie de excepción. Esto no ocurre en nuestro sistema y no ocurre en la mayor parte de los países ya. ¿Por qué? Porque se debe tratar igual lo que es igual, lo llames como lo llames. Entonces, cuando una operación tiene una función de garantía, tiene una función de garantía y es lo que es, punto. Le llames como le llames. Entonces, es un enfoque un poco distinto que rompe con, digamos, la estructura del sistema franco-español, latino, como quieras llamar, pero que se va imponiendo, al menos en el ámbito financiero, de manera imparable, sin duda. Y es, desde luego, el sistema de UNCITRAL también y es el sistema de la Haya también, no solamente el nuestro. Bien, pues ante esta situación nos damos cuenta de que, en realidad, los activos digitales son, obviamente, bienes intangibles, obviamente, pero son bienes intangibles que tienen una tecnología que permite que un registro electrónico sea controlado de hecho, no de derecho. Y en ese sentido hay una analogía evidente con la posesión de un activo tangible. Esa es la idea. No, esto es intangible, obviamente, es un registro electrónico en un computador, pero se puede controlar fácticamente. Y eso, por lo tanto, se parece mucho a cómo puedo yo controlar a través de la posesión
un bien tangible. Por eso, esa reflexión también explica el omnipresente principio de control y por qué muchas de las decisiones de política legislativa que se adoptan se basan en esa realidad jurídica. Los principios se basan en un concepto muy amplio. Registros electrónicos que pueden ser sometidos a control en el sentido fáctico. Y por lo tanto la idea es captar tantos supuestos como se pueda de activos de este tipo, definidos de manera tan amplia, porque esto incluye NFTs, por ejemplo, no incluye solamente, incluye cualquier elemento que cumple esa función. La idea era que se pudieran aplicar normas de transacción, de compra-venta, de utilización como colateral, de todos aquellos activos que se estaban utilizando de tal manera. Es decir, la idea es, ¿qué sentido tiene limitar, desde el punto de vista de normas de derecho puramente privado, el tipo de activos que pueden comprarse y venderse? No tiene ningún sentido. Si hay algún problema regulatorio, regúlese. Pero eso no lo tenemos que decir nosotros, eso lo dirá el legislador. Nosotros no hacemos derecho público, hacemos derecho privado. Por eso se usa un ámbito, Carmen, que es quien lo ha estudiado, lo sabe bien, un ámbito tan grande, ¿no? Y no hay contradicción con MiCA, ni hay contradicción con ningún derecho regulatorio, es complementario. Esto es todo. Tú ahora, donde veas un problema, si quieres proteger al consumidor del mercado financiero, lo haces. Y entonces eso es complementario, esos efectos. Y después, otro punto es doble. Y no os preocupéis que voy a ir acabando, prometo. En primer lugar, como ha dicho el profesor Kanda, nuestra metodología normalmente consiste, como la de UNCITRAL o la de la Haya, en identificar mejores prácticas. Una vez se han identificado las mejores prácticas, se determinan y se ponen en el lenguaje de derecho transnacional. Así es como normalmente se hace. Pero esto es una excepción, porque aquí no había mejores prácticas identificadas. Hemos hecho derecho transnacional cuando todavía no hay un sistema que sea claramente el mejor sistema. Lo cual tiene cosas positivas y cosas negativas. Cosas positivas es que no estás atado y sobre todo que las vanidades nacionales no están omnipresentes como ocurre normalmente en el resto de los instrumentos. Que vienen los expertos, no, el mío, no, el mío, el mío. Pero oiga, pero si el suyo no funciona, da igual, pero es el mío. Que eso es lo que pasa a veces en este... David lo conoce muy bien, eso pasa mucho en UNCITRAL, por ejemplo. El que va solo a asegurarse de que el propio sistema esté reflejado en el texto, aunque sabe que su propio sistema no funciona. ¿Por qué? Porque es mío, ¿no? Entonces, en este caso no había esto. Entonces ya había algo de legislación. De hecho, no creo que nunca se habrá citado tanto la normativa de Wyoming, creo que era, que existía. Nunca habrá sido tan citada internacionalmente, porque es lo único que había. Entonces eso nos permitió trabajar con una cierta libertad, pero también con el vértigo de tener que hacer algo, digamos, nuevo, ¿no? Y decir, bueno, según nosotros esto es lo mejor que se puede hacer con esta materia. Segundo, y totalmente vinculado con esto, es, bueno, vamos a ser modestos. Es decir, ya que no existe claramente una mejor práctica y que el derecho privado es un sistema establecido en la inmensa mayoría de los países y que hay reglas suficientes, vamos exclusivamente a incluir aquellas reglas que, sobre la base de la tecnología nueva, en la nueva realidad que se nos presenta, requieren o clarificación o una regla especial. Solo eso. Todo lo demás se deriva a la otra ley. Otra ley, other law, que está aquí, es simplemente la ley aplicable en cada país, porque nosotros no teníamos ningún interés en decirle al legislador estadounidense o al legislador alemán o al legislador nigeriano cómo tienen que transmitir sus activos en general, si es a través de un contrato con entrega o un contrato con registro, pues eso cada uno lo que prefiera. Pero en este caso hay una serie de reglas que si quieres transmitir algo que se recibe en determinada tecnología, necesitas añadir al sistema actual. Es decir, llena huecos en cierta medida. Esa es la idea de esto. Por eso hacer un comentario, artículo, principio a principio de esto es particularmente complicado, porque si lo queréis hacer, lo tenéis que hacer conectando con lo que ya existe en España, por ejemplo, o en el país que sea. Esta es la regla general. ¿Y qué existe ya? Porque si no,
no explicas completamente la norma en concreto, el principio concreto que quieres determinar. Eso es un trabajo añadido, pero claro, a nosotros nos hacéis un servicio extraordinario, porque el lector español no solo tendrá el principio, su explicación, sino se le incorporará aquella parte del sistema jurídico español que completa el sistema de creación de garantías reales, de transmisión, de insolvencia del custodio, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea. Ser modestos, pero a la vez intentar ser útiles. Y además con la absoluta certeza de que cuanto menos le digamos al legislador lo que tiene que hacer, mejor. Porque hay más posibilidades de que lo incorpore a su sistema. Eso es así. Eso es así. Eso es así, ¿no? Este es nuestro... los expertos han decidido que este es el mejor modo. Los principios hay que respetar. Ahora, ustedes si quieren, incorpórenlo, encájenlo en su propio sistema jurídico y con esto pues ya lo tenemos, ¿no? Eso es un poco la idea. Entonces, como tengo que acabar, tenía aquí un montón de cosas que contar, pero simplemente me detendré un segundo en el último punto. Es el famoso principio 5. El principio 5 es el de ley aplicable. El principio 5 fue el que tuvo más debate en el grupo de trabajo. El profesor Kanda recordará muy bien la de horas y horas y horas y horas que se dedicaron. Hubo incluso position papers de expertos en derecho internacional privado que se presentaron en la fase de consulta. El principio 5 es un principio que apuesta por la autonomía privada. Esa es la idea, party autonomy. Esta es la idea. Y además lo hace conscientemente porque lo que quiere es inculcar buenas prácticas en la realidad jurídica. Es decir, en la actualidad nosotros sabemos que... Joder, hay una mosca que... Sí, sí, está pasando por los tres. La idea que tenemos es... Primero, ¿en qué se manifiesta la party autonomy, la autonomía de la voluntad? Primero, en la elección de la ley que determine el activo digital y segundo, la plataforma en la que se negocia. Y entonces lo que nos decían algunos expertos era, pero es que ni los contratos que crean los activos digitales ni las plataformas muchas veces tienen una ley aplicable. Perfecto, precisamente. Lo que queríamos con ello era decir, cuando y a medida que se crean nuevos, si los países tuvieran una regla como nuestro principio 5, les empuja a aquellos que quieren a elegir la regla que quieren elegir. Y al empujarles a expresamente determinar la regla que quieren elegir, están afectando a la negociabilidad y al valor del activo digital en concreto, con lo cual es una norma, digamos, que a estos efectos de mercados sofisticados genera los incentivos que nosotros consideramos adecuados. Por supuesto, sí, aún así, porque esto es un sistema de cascada, waterfall, ni el activo digital ni la plataforma lo determina, entonces nos vamos a una regla más clásica, que es la regla del emisor, del domicilio del emisor. Pero es que muchas veces el domicilio del emisor no sabremos cuál es. Y además está muy en activos digitales, ¿no? Es como la emisión de bonos o de acciones de una sociedad. O puede serlo, pero no siempre. Y esto es una regla general, no es una regla solo para determinado tipo de activos digitales. Entonces, y luego la definición que se incluye del emisor es muy importante, porque tiene que ser un emisor que se pueda ver abiertamente que tiene, o sea, que es no solo el emisor sino que además dónde tiene su domicilio. Es decir, tiene que haber suficiente publicidad de esa realidad. Todo eso está muy pensado y se debatió muchísimo. Y se dejó inacabado, porque la ley del foro queda muy abierta. ¿Por qué se dejó acabado? Porque hablamos con nuestros hermanos, nuestra hermana de la Conferencia de La Haya y dijimos, vamos a hacer un proyecto conjunto para terminar el waterfall, porque ellos son los expertos en derecho internacional, lo dijeron muy bien y lo empezamos a hacer. Y entonces el gobierno francés, dirigido por... Todo esto es público, o sea que son documentos públicos. Entonces, en su día no lo eran, pero ahora es público. La plaza financiera de París involucra al gobierno francés, que se presenta en el grupo de trabajo de UNIDROIT para este trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y con 4 expertos de la Plaza de París. 13 personas.
intentando bloquear el principio 5 y su incorporación al trabajo conjunto de La Haya. La Haya funciona por sistema de consenso, es decir, un solo país puede bloquear la elaboración de una. Y entonces, pese a que intentamos explicarles, porque su argumento era party autonomy no funciona porque es necesaria la regulación, y nosotros le dijimos, pero si es que, bueno, a mí me escribe una carta formal y yo les contesto con otra carta formal explicando hasta 7 veces decimos nada en estos principios impiden que el regulador incluya una regulación específica de protección cuando lo considere necesario. 7 veces con cita específica. No les convencieron y, por lo tanto, el proyecto conjunto no salió adelante. Ahora se está hablando de una otra cosa, pero en principio lo que se puede hacer no debería poder contradecir el principio 5, pero no lo sabemos. O sea que ese es el estado de la cuestión, que era otro de los motivos por los cuales se me pidió que interviniera. En materia de derecho internacional privado es posible que haya evoluciones. Si la evolución es añadir criterios a la base de la cascada, nosotros estamos de acuerdo. Si la idea es modificar las reglas principales, nosotros no estaremos de acuerdo, porque que una organización hermana modifique un año después lo de la otra es una cosa que no suele ocurrir. Y además hay algunos países que no estarían de acuerdo con eso y por lo tanto no creo que vaya a ocurrir, con lo cual iremos hacia, espero, una especie de situación de compromiso. Y podría contar muchas más cosas, pero a estas alturas creo que ya he hablado demasiado, así que muchas gracias por la atención. Carmen, so we have run out of time, but Carmen, nos hemos quedado sin tiempo, pero creo que sería una pena que perdiéramos la oportunidad de contar con 5 minutos. David, Carmen. one question, are there any? Bueno, yo la verdad es que no tengo preguntas, solo agradecimientos y deciros que nos sentimos muy honrados por tener la oportunidad de poder estar escuchando y aprendiendo a los verdaderos maestros, ¿no?, de estos principios, que son las personas que han participado, especialmente Hideki Kanda, el presidente del Grupo de Trabajo. Es un honor muy grande, de verdad, que personas de esta talla, ¿no?, como se ha reconocido aquí, pues hayan tenido la deferencia de acompañarnos a... Nosotros sí que somos humildes profesores de universidad, que nos ha inquietado este mundo de los principios de los activos digitales. Creemos sinceramente que es un trabajo magnífico, que han realizado un gran servicio a la comunidad internacional. Esperemos que la comunidad internacional sea una comunidad racional, entienda bien el mensaje, que yo creo que ha quedado muy claro, Ignacio, pero tú ya sabes que incluso en nuestro propio gremio hay gente que lo ha interpretado mal, el tema del control. Simplemente es desconocimiento, porque yo creo que están muy bien explicados los principios, pero hay que leérselos, hay que leer los comentarios y hay que dedicarle un tiempo de reflexión, que es lo que nosotros intentamos hacer. Esperamos también contribuir de alguna forma a que estos principios lleguen a muchos sitios, que se entiendan con nuestra humilde aportación, pues hacer ese primer trabajo en inglés, porque queremos, en un principio nos planteamos, como tú bien apuntabas, hacer un comentario en español, tomando como referencia, como de reloj, el derecho español y hacer un trabajo, pero nos dimos cuenta que necesariamente teníamos que hacer un paso previo, que era entender los principios en su totalidad ellos solos, porque es un complejo sistema. Muchísimo. Y además tenemos un hándicap añadido, que tú bien decías, que en el lenguaje financiero es mayoritariamente anglosajón, bueno, los conceptos, los términos, pero también en el mundo tecnológico es inglés.
Entonces se une la concepción tecnológica anglosajona más el mundo de las transacciones, etcétera, que también es anglosajón. Por tanto, nosotros a veces hemos estado un año entero intentando consensuar una traducción. Creo que estamos ya a punto de finalizarlo, pero es cierto que tenemos dificultades porque incluso un mismo término lo traducimos diferente en dos contextos diferentes de los mismos principios. Es decir, no se puede hacer una traducción automática. ¿De qué término? No, pues por ejemplo, con transferencia, con transfer, nos ocurre. Transmisión. ¿No? Claro, transmisión no es lo mismo. Pero, por ejemplo, porque me parece recordar que habéis usado la expresión derechos patrimoniales por proprietary rights. Y no estoy seguro de que sea porque, bueno, sabréis mejor, pero derechos patrimoniales incluye los derechos testamentarios, los derechos que no tendrían mucho que ver con... Yo creo que derechos reales, sería rights in rem, se añadiría, pero en Latinoamérica distinto. Nos asusta un poco generar falsos amigos. Claro. O sea, y el problema es que si hablas inmediatamente de derechos de propiedad, No, de hecho, estás de propiedad seguro que no. Sí. Bueno, era un poco... El debate viene un poco a las asociaciones inmediatas que hacen los juristas en la traducción de los términos anglosajones a su campo. Y entonces a veces vemos que eso puede llevar a algunos caminos de falsas amistades, ¿no? Ahí es donde queremos tener mucho cuidado. Continuamos con el debate después. Hideki se tiene que marchar. Muchísimas gracias. See you tomorrow, or I will see you in... Nos vemos mañana o nos veremos en Tokio. Hay muchos vuelos directos de Madrid a Tokio.